Pasamos a la primera ponencia impartida por Ángel Abuelo Sebio, que participa por segunda vez en esta edición de las jornadas. Ángel es licenciado en veterinaria por la USC. En la actualidad es profesor de Sanidad y Bienestar del Ganado en la Universidad Estatal de Michigan y nos hablará de las prácticas de manejo de las terneras recién nacidas que ayudan a optimizar la salud y la productividad de las terneras. Esta charla estará patrocinada por Zoetis. Cuando quieras, Ángel. Recordad que mientras escucháis las charlas podéis enviar vuestras preguntas a través del chat de la página web o enviándolas al WhatsApp en el número que aparece en pantalla. Hola y gracias por venir a escucharme de nuevo. Mi nombre es Ángel Abuelo y trabajo en la Universidad Estatal de Michigan. El tema de la charla de hoy es sobre el primer día en la vida de la ternera y la importancia que este tiene. Antes de ello vamos a centrarnos en los costes de la recría. Como bien sabéis, esta es una fase en la que realmente solo en las granjas solo estamos poniendo o solo tenemos costes, no tenemos ningún beneficio ya que los animales no están produciendo, y se ha estimado, estos estudios de nuevo son un poco antiguos, ya de los 90, que dentro de todo el coste total de producción, la inversión en recría supone entre un 15 y un 20% del coste total de producción. El coste por animal desde que nace hasta el momento del parto, es decir, desde el momento en el que nace hasta que empieza a ser un miembro productivo de la sociedad y empieza a producir leche, varía enormemente en función de granjas y sistemas productivos. Aquí tenéis unas figuras de lo que cuesta en Estados Unidos, alrededor de unos $1,100. De nuevo, estos estudios tienen ya 20 años, con lo cual estos datos son un poco antiguos, pero reflejan cantidades medias. En Holanda unos 1.400, 1.700 y en Reino Unido cerca de unos 2.000. Lógicamente esto, aunque son medias nacionales, varía mucho en función de granjas y en función de los sistemas de producción y manejo de esta recría. Pero creo que el punto que lo que estoy intentando ejemplificar es que de nuevo es una etapa en la que solo estamos invirtiendo en el animal. Y si un animal muere durante esta etapa, lógicamente cuanto más tarde peor, perdemos esa inversión ya que no se llega a recuperar todo el dinero que hemos producido. Esto es particularmente importante porque estudios en numerosos países y demás han señalado que el 11% de las novillas que se crían en una explotación no alcanza el primer parto y el 19% solo llegaron a la primera lactación, es decir, nunca llegaron a comenzar su segunda lactación, teniendo en cuenta que normalmente el punto en el que la producción de un animal, por así decirlo, paga lo que se ha invertido en su recría, se encuentra normalmente a la mitad de la segunda lactación. Estos animales tampoco han pagado toda la inversión que las granjas han puesto en ellas, con lo cual es importante tener en cuenta que debemos manejar esta fase de forma adecuada. Es un potencial punto donde podemos optimizar la rentabilidad de las explotaciones si mejoramos el manejo de la recría.
Una de las causas principales por las que las novillas no llegan al primer parto es debido a la alta incidencia de enfermedades neonatales. Estos son datos de Estados Unidos, pero realmente se reflejan en otros países, tanto de la Unión Europea como otros sistemas productivos. Realmente no he podido conseguir datos a nivel nacional en España, pero bueno, en Estados Unidos la morbilidad se encuentra dentro de un 33%, es decir, un tercio de todas las novillas criadas en Estados Unidos va a padecer por lo menos una enfermedad, y la mortalidad se encuentra alrededor de un 6%, es decir, el 6% de las novillas mueren antes del destete. Y como bien sabéis, y no os sorprenderá, los principales factores en que influyen en esta alta morbilidad y mortalidad son las diarreas neonatales y la enfermedad respiratoria o neumonía. Otro factor a tener en cuenta a mayores de la alta incidencia de esta enfermedad es que el coste de los tratamientos para esas patologías ha incrementado en los últimos años. De nuevo, estas son figuras de Estados Unidos, pero el coste medio por tratamiento de un caso de neumonía en los 90 eran de alrededor de unos $27, y el año pasado la media se encontraba cerca de por encima de los $40, es decir, casi el doble, y esto lógicamente son 30 años de diferencia, pero esto es mucho más que la inflación que se ha sufrido en este tiempo. Es decir, los costes de tratamiento también han aumentado, lo cual también disminuye la rendibilidad de las explotaciones. A mayores de estos costes de tratamientos y potencial de los animales no llegar a empezar a producir, sabemos a día de hoy que las novillas o terneras que tienen una enfermedad antes del destete tienen una reducción en la productividad durante la adultez. Es decir, si tenemos que tener en cuenta que las novillas que nacen a día de hoy, en las 2021, dentro de 2 años los vamos a tener como miembros productores de nuestras granjas. Pero si estas novillas han tenido una enfermedad durante esta fase, van a tener una menor productividad. Con lo cual, el manejo de las novillas, con ello estamos realmente afectando la productividad de nuestra granja dentro de 2 años, cuando estas terneras adquieren madurez. Para ilustrar el efecto de las enfermedades antes del destete en la producción, tanto eficiencia reproductiva como producción, hemos publicado este estudio recientemente este año, y lo que encontramos, el primer gráfico que os pongo aquí, es sobre la ganancia de peso diaria, en el cual aquellas terneras que tenían diarrea tenían una menor ganancia de media diaria de peso durante la fase hasta el destete que aquellas terneras que no sufrieron diarrea, y esto estaba alrededor de unos 120 gramos de crecimiento por día. Y sabemos que existe una relación entre la ganancia de peso diaria durante la fase anterior al destete y la producción láctea en la primera lactación. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí, el hecho de que las novillas tengan un episodio de diarrea durante esta fase anterior al destete va a afectar su crecimiento, y eso tiene implicaciones más adelante. También afecta el padecimiento de estas enfermedades durante enfermedades neonatales antes del destete. También tiene un efecto en la eficiencia reproductiva de estos animales. Lo que esta tabla muestra es que la probabilidad de ser inseminada o de llegar al primer parto fue un 14% menor en terneras que tenían una historia de enfermedad respiratoria en comparación con aquellas que no tenían ninguna historia, no habían sido tratadas para enfermedad respiratoria. Contrariamente, en caso de la diarrea, sí que no hubo diferencias en la probabilidad de estas terneras en llegar a ser inseminadas o a llegar al primer parto. Es decir, que vimos un efecto de la neumonía, pero no de la diarrea en la probabilidad de llegar a ser inseminadas o alcanzar el primer parto en estas terneras. Y, bueno, debería haber mencionado que en este estudio hemos analizado los datos de más de 2.000 terneras. Pero, aunque hemos visto que la diarrea no afecta al
a la probabilidad de esas terneras a ser inseminadas, sí que lo que hemos encontrado es que las terneras, preñeces por inseminación artificial es una forma que tenemos de medir la eficiencia reproductiva de los animales, y lo que nos viene a decir que aquellos animales que fueron tratadas por diarrea antes del destete tenían una menor eficiencia reproductiva, es decir, requirieron más inseminaciones para ser inseminadas, más inseminaciones para ser preñadas que aquellas vacas o novillas que no tuvieron diarrea durante la fase anterior al destete. Con lo cual, tanto la enfermedad respiratoria como la diarrea afectan a la reproducción de esas terneras. Cuando comparamos la producción láctea en la primera lactación, comprobamos que la diarrea, pero no la neumonía, tuvo una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de leche que esas novillas o terneras produjeron durante su primera lactación. Y la diferencia se encontraba alrededor de unos 300 kilogramos de leche a lo largo de toda la lactación. Es decir, novillas con una historia de diarrea antes del destete produjeron 2 años más tarde, cuando llegaron a ser productoras, 300 kilos de leche menos de media que aquellas novillas que no sufrieron diarrea durante esta fase. Que estaréis preguntando ahora es hemos visto que estas enfermedades están presentes de forma muy elevada y que tienen un impacto importante. Pero ¿por qué son estas enfermedades tan prevalentes en este periodo neonatal? Como todas las enfermedades, es un proceso multifactorial en el cual tenemos factores del animal, del ambiente en el que estos se encuentran y cuando hablamos de enfermedades infecciosas, de los patógenos involucrados. Pero en este caso particular del periodo neonatal, uno de los mayores contribuyentes es un factor animal, que es que las terneras son incapaces de montar una respuesta inmune efectiva por sí mismas durante las primeras semanas de vida. Es decir, que no son capaces de tener una respuesta que va a protegerlas frente a estos patógenos. Y por ello, la incidencia de enfermedades infecciosas como la diarrea o la neumonía es tan importante. Entonces, lo que vamos a centrarnos ahora es un poco en ver qué podemos hacer para mejorar esta respuesta inmune en las terneras. Para ello, realmente hay 3 grandes fases. Una de ellas que tenemos que tener en cuenta para estimular el sistema inmunitario de las terneras es lo que ocurre antes del nacer, lo que ocurre al nacer y lo que ocurre durante la lactancia o antes del destete. El objetivo de esta charla realmente es centrarse en lo que ocurre al nacer, pero antes de ello quisiera mencionar simplemente que algunos de los factores que hay que tener en cuenta de lo que ocurre antes del nacer. ¿Y por qué nos debemos de centrar en lo que ocurre antes de que estas terneras nazcan? Porque realmente el desarrollo de este sistema inmunitario comienza cuando las terneras se encuentran en el útero de la vaca. Por poner algunos ejemplos, el timo, que es el tejido donde se desarrollan los linfocitos T, es decir, unas células inmunitarias que son muy importantes a la hora de defendernos frente a patógenos. El timo está alrededor presente a los 40 días de gestación, es decir, cuando estamos haciendo las palpaciones rectales para el diagnóstico de gestación, en muchos casos el timo ya está presente. Los fetos son capaces de generar respuestas frente a algunos virus a los 70 días de gestación. Es decir, ya al principio de la lactación hay una respuesta inmunitaria frente a patógenos en estos fetos. Durante el tercer trimestre, la becerra es capaz de responder a la mayoría de infecciones, tanto por virus, bacterias o incluso hongos. Y esto se evidencia porque en muchos casos hay una elevada concentración de anticuerpos antes de la ingesta de calostro, lo que nos indicaría que ese feto, esa ternera, sufrió una infección en el útero, y es una de las formas que podemos tomar una muestra de sangre antes de la ingestión de calostro. Es uno de los métodos que podemos utilizar para diagnosticar infecciones en útero. Por último, también durante el último mes de gestación es cuando tiene lugar la mayor expansión de células inmunitarias en el feto. Y esto, ¿por qué digo que es importante? Si recordáis lo que hablamos hace un par de semanas sobre todos estos cambios metabólicos y endocrinos que la vaca sufre
cuando pasa del periodo de secado al comienzo de la lactación, y hablamos de todo del estrés metabólico y de los efectos negativos que tienen esta función en la función inmunitaria, la salud y en la producción de las vacas. Si bien, como comentabas, cuando las vacas están sufriendo este estrés metabólico es cuando en el feto se están desarrollando las células inmunitarias a una velocidad mayor, con lo cual este estrés metabólico de la madre podría afectar al feto. Y eso es lo que intentamos hacer simplemente por resumir. Realmente el estudio es más detallado, pero realmente creo que uno de los elementos más claves, de las que en este caso comparamos vacas que tenían mayor o menor grado de estrés oxidativo durante el último mes de gestación, y después medimos la respuesta inmunitaria de sus terneros. Y lo que podéis ver aquí, representado por las barras negras, es que las terneras que nacieron de vacas con un mayor grado de estrés oxidativo tuvieron una respuesta inmunitaria menos robusta a lo largo del primer mes de vida que las terneras nacidas de vacas con un menor grado de estrés oxidativo. Es decir, que el grado de estrés oxidativo de la madre durante el último mes de gestación afectó la respuesta inmunitaria de las terneras durante el primer mes de vida. Por ello, realmente es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta, es que la salud de la ternera comienza con el manejo de la vaca seca. Y por ello debemos de también manejar en cuenta, y todo esto que discutimos hace 2 semanas sobre estrategias para minimizar el estrés metabólico, etcétera, durante el periodo de transición en la vaca, también pueden tener efectos beneficiosos en la recría. Centrándonos ahora en el objetivo de la charla, que es qué es lo que ocurre al nacer y en el primer día, tener en cuenta que al nacer las terneras no tienen anticuerpos en sangre, a no ser que, como había comentado antes, hayan sido infectadas en útero y hayan montado una respuesta inmune intrauterina. Pero realmente cuando nacen tienen una concentración no detectable de inmunoglobulinas o anticuerpos en sangre. A mayores de esta falta de anticuerpos, hay otros problemas con el sistema inmunitario de las terneras. La actividad del complemento, que es otro de los factores del sistema inmunitario, es menor que en adultos. Y aunque la cantidad de las células inmunes o del sistema inmunitario es similar entre terneras recién nacidas y vacas adultas, estas células tienen una funcionalidad menor. Es decir, son capaces de enfrentarse a patógenos de forma menos efectiva que un adulto, y esto afecta a todas las células principales del sistema inmunitario, tanto los neutrófilos como los macrófagos, como células presentadoras de antígenos o linfocitos. Es decir, que aunque tienen una cantidad de células similar, la funcionalidad de estas células es menor y, por tanto, su capacidad de responder de forma efectiva a una infección es menor. Muchas veces se dice que los terneras nacen sin un sistema inmune. Esto realmente no es verdad. Las terneras nacen, como comentábamos, con un sistema inmune completo. Tienen la misma cantidad de células, etc. Y al nacer, estas terneras son capaces de generar una respuesta inmune que es funcional, pero es ingenua, es decir, no ha sido estimulada previamente y es inmadura. Esto decíamos, la estimulación previa es lo que es por el motivo por el que para casi todas las vacunas del COVID necesitamos más de una dosis. Necesitamos esta estimulación del sistema inmune, es lo que genera toda esta capacidad de memoria y poder responder a patógenos de forma más rápida. Para ello, para poder optimizar la respuesta inmunitaria de las terneras, debemos de estimular su sistema inmunitario, favorecer la madurez del mismo, pero al mismo tiempo protegerlo frente a infecciones, ya que si esperamos a que el sistema inmunitario de las terneras madure de por sí, va a pasar un periodo de tiempo en el cual van a estar susceptibles a diferentes infecciones. Y estos 3 objetivos realmente los podemos conseguir con 2 acciones, que son la administración del calostro, el correcto encalostrado y una correcta vacunación. Y que esto nos vamos a ver un poco más en detalle algunos de los aspectos más novedosos de ello. El calostro, como bien sabéis,
por ahora nada nuevo. Yo siempre lo suelo definir como es el oro líquido. El principal objetivo de la administración de calostro durante muchos años ha sido la transferencia de inmunidad pasiva, es decir, la transferencia de estos anticuerpos de la madre a la ternera a través del calostro. Lógicamente, para poder optimizar más estos anticuerpos en la vaca, es importante vacunar a las vacas secas frente a los patógenos de enfermedades neonatales, de forma que pueda haber una transmisión de anticuerpos específicos frente a esos patógenos de la vaca a la ternera. Y aunque tradicionalmente nos hemos centrado en el calostro como una forma de transferencia de inmunidad pasiva o transferencia de anticuerpos, además de estos anticuerpos, el calostro aporta otras sustancias beneficiosas, como las células inmunitarias, las cuales realmente aún a día de hoy no comprendemos realmente qué es lo que ocurre, pero sí que se sabe que también son absorbidas por las terneras y llegan al torrente circulatorio de las terneras y ayudan con la estimulación y maduración del sistema inmunitario de las terneras, pero a mayores de ellos contienen hormonas y factores de crecimiento y tienen una concentración de energía y nutrientes mucho más elevada que la leche, con lo cual, además de sus anticuerpos, proporciona otras sustancias beneficiosas que muchas veces no tenemos en cuenta, ya que nos solemos centrar en esta transferencia de anticuerpos. Nos centramos en esta transferencia de anticuerpos porque sabemos que los terneros o las terneras que nacen con insuficientes anticuerpos, que no adquieren suficientes anticuerpos a través del calostro, van a tener una mayor mortalidad. Como podéis ver aquí en esta gráfica, hay un menor número de animales que sobreviven en el grupo de terneras y tienen una concentración de anticuerpos menor a 10 gramos por litro. Hay también una mayor incidencia de enfermedades, es decir, son más susceptibles a las enfermedades. Tiene una menor ganancia de peso de unos 80 gramos por día. Y en el año 2016, unos investigadores franceses estimaron que el coste medio por ternera que no adquiere suficientes anticuerpos ronda los 60 euros por caso. Por ello, para asegurarnos un éxito en la transferencia de inmunidad vía calostro, debemos de tener 4 factores en consideración: la calidad del calostro, la cantidad de calostro ofrecida, la rapidez con la que obtenemos y proporcionamos el calostro a las terneras y la higiene del calostro. Vamos a ir un poco más en detalle en ellos. La calidad, de nuevo, nos centramos principalmente en la cantidad de anticuerpos, en la concentración de anticuerpos. Y ello es debido a que el calostro con una alta concentración de anticuerpos, principalmente inmunoglobulina G, es más fiable a la hora de transferir inmunidad a la becerra. Es decir, cuanta más concentración de anticuerpos tenga el calostro, mayor probabilidad hay de que la ternera adquiera suficientes inmunoglobulinas. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que afectan a la calidad del calostro y por ello es inviable predecir qué vacas van a producir suficiente calostro de buena calidad y cuáles no. De forma que siempre debemos de medir la calidad del calostro de alguna forma, bien sea con un calostrómetro, que es un aparato que mide la densidad del calostro, o de forma más práctica mediante un refractómetro Brix, que bueno, este es un ejemplo de ellos. Hay numerosos en el mercado. Realmente es tan fácil como poner una gota aquí y nos da un resultado, y realmente lo que queremos es que el calostro tenga una lectura de entre un 22 y un 23% de Brix, que es lo que equivale a tener suficientes anticuerpos, y ese es el calostro que administraremos a las terneras. También aquí en Estados Unidos, y aún me acuerdo de los días en los que hacía clínica en España, que muchos ganaderos hacen una evaluación visual en función del color o de la densidad o incluso del peso, pero para estimar si el calostro es de suficiente calidad o no. Pero realmente hay estudios que han demostrado que esta evaluación visual o mediante peso tiene un error de alrededor un 30%, es decir, casi un tercio de las muestras de calostro tiene una clasificación errónea si se utilizan estos métodos. Por eso debemos de usar algo que sea más fiable, como en este caso el refractómetro Brix, que realmente no es algo que sea muy caro. Creo que uno de alta gama cuesta aquí unos $300 y yo llevo con el mismo ya por 10 años, con lo cual son bastante duraderos.
una inversión muy útil. Y también se pueden usar para medir la concentración de anticuerpos en sangre en las terneras, que mencionaremos más adelante. Con lo cual, bueno, hemos visto la calidad en función de la cantidad, también va a depender de varios factores. Uno de ellos es la calidad, es decir, si el calostro que tenemos que aportar no tiene la suficiente cantidad de inmunoglobulinas, vamos a tener que proporcionar más calostro para asegurarnos que estamos proporcionando lo suficiente. No obstante, hay que tener en cuenta que hay un límite físico en cuanto a cuántos litros de calostro podemos meter dentro del estómago de una ternera recién nacida, con lo cual ofrecer más, pero dentro de unos límites. También, en función del tiempo del nacimiento, la eficiencia de absorción de inmunoglobulinas decae a medida que pasa el tiempo tras el parto, con lo cual si vamos más tarde igual deberíamos de administrar más calostro porque la eficiencia de absorción va a ser menor. Y la higiene del calostro, que también discutiremos más adelante, pero si el calostro tiene una alta concentración de inmunoglobulinas, si el calostro tiene una alta concentración de bacterias, las inmunoglobulinas del calostro se van a unir a esas bacterias y no van a estar disponibles para la absorción de la ternera, con lo cual debemos asegurarnos que estamos proporcionando un calostro limpio. Lo que sí que es importante mencionar es que no hay diferencia en la absorción de inmunoglobulinas en función del método de administración del calostro. Es decir, que si administramos el calostro mediante una tetilla de forma que la ternera pueda mamar o directamente lo entubamos para asegurarnos que toma todo el calostro que nosotros queremos, no hay una diferencia en la absorción y muchas veces la intubación es un método más rápido si estamos manejando muchos animales. En función de nuevo de la cantidad, normalmente la recomendación tradicional es alrededor de un 10% de peso del calostro testado al nacer, y esto es para una ternera Holstein, está entre un 3 y 4 litros de colostro al nacer. No obstante, es mejor administrar una segunda toma de colostro a las 6 horas tras esta primera toma. Esto es función de un estudio que, de nuevo, publicado este año y que voy a ir un poco más en detalle, pero sí decir que este estudio lo que comparamos fue la salud y productividad de terneras en función de si recibieron 2 tomas de calostro o una toma de calostro. Las 2 tomas de calostro se compusieron en una primera toma de 3 litros de calostro con suficiente calidad al nacer y otros 2 litros a las 5 o 6 horas, mientras que las terneras que estuvieron que recibieron solo una toma recibieron esos 3 litros en calostro testado al nacer y otros 2 litros de lacto reemplazante a las 5 o 6 horas. Es decir, que la segunda dosis de calostro fue reemplazada por lacto reemplazante. Lo que nos encontramos fue que la probabilidad de fallo en la transferencia pasiva de inmunidad, es decir, la probabilidad de que las terneras tuvieran una cantidad insuficiente de anticuerpos, fue 4 veces menor en terneras que recibieron las 2 tomas en comparación con aquellas que recibieron solo una toma. También las terneras que recibieron 2 tomas de calostro fueron 2 veces menos probable que tuvieran enfermedad respiratoria y 3 veces menos probable de que tuvieran diarrea. No obstante, sí que no tuvimos ninguna diferencia en función de la mortalidad o de la eficiencia reproductiva en funciones de llegar a la primera inseminación o al primer parto. No obstante, mencionar que la mortalidad realmente en la granja donde realizamos el estudio era muy baja, era alrededor del 1,3%, con lo cual eso también pudo haber afectado nuestros resultados. A mayores, dentro de todos los animales que requirieron tratamiento para enfermedad respiratoria, las terneras que recibieron las 2 tomas de calostro fueron tratadas por neumonía a una edad mayor. Es decir, había casi más de una semana de diferencia entre la edad media de tratamiento entre las terneras que tomaron una toma y 2 tomas. Y cuando las terneras enferman a una mayor edad, tienen una mayor probabilidad de recuperación, ya que su sistema inmune está más desarrollado. También medimos la ganancia de peso diaria. Como podéis ver aquí, las terneras que recibieron 2 tomas tuvieron una ganancia media diaria superior, alrededor de unos
120 gramos por día que aquellos que recibieron solo una, y aunque no fue estadísticamente significativo, sí que tuvimos una tendencia hacia las terneras que recibieron 2 tomas requiriendo un número menor de inseminaciones para quedarse preñadas que las que solo recibieron una toma de calostro. Y de nuevo otra diferencia que no fue estadísticamente significativa, pero una tendencia hacia esta diferencia estadísticamente relevante, en la cual las terneras que recibieron 2 tomas de calostro produjeron más leche en la primera lactación que las que recibieron solo una. Como podéis ver, la diferencia, vale, no será estadísticamente significativa, pero se acerca a los 1000 kilogramos de leche en una lactación, con lo cual esta diferencia sí que es no sé, relevante, diría yo, a nivel práctico en las explotaciones. Vamos ahora a centrarnos en la rapidez, y realmente cuando hablamos de rapidez y calostro nos tenemos que centrar en 2 factores. Uno de ellos es la rapidez en la que obtenemos el calostro y la rapidez en la cual administramos el calostro a las terneras. En cuanto a la rapidez de la obtención del calostro, lo ideal es ordeñar a la vaca en las primeras horas tras el parto, ya que a partir de las 6 u 8 horas la concentración de inmunoglobulinas y otras sustancias comienza a disminuir drásticamente, de forma que si esperamos más allá de esas 6 u 8 horas para ordeñar a la vaca, la calidad de ese calostro va a disminuir de forma significativa. Asimismo, también es importante administrar al calostro rápidamente tras el parto, y realmente lo ideal es hacerlo lo antes posible tras el parto. Y esto realmente después ya va a variar en cada explotación en qué es realmente factible, pero si puede ser dentro de los 30 primeros minutos va a ser mejor. Los estudios al principio se decían que, bueno, al principio, dentro de las 2 primeras horas o demás, o incluso dentro de las primeras 6 no había diferencias, pero sí que se observa que la absorción comienza a disminuir. La capacidad de absorción o la eficiencia de la absorción de inmunoglobulinas por la ternera se empieza a disminuir inmediatamente tras el parto, de forma que cuanto más pronto podamos administrar el calostro, mejor. Realmente lo que normalmente se considera es que tras el primer día, tras las primeras 24 horas, sí que esa absorción de inmunoglobulina se detiene, porque es cuando el intestino de las terneras se cierra, y más allá de ahí no hay... Tradicionalmente se ha dicho que no hay absorción de inmunoglobulinas. A día de hoy sabemos que sí que hay una cierta absorción de inmunoglobulinas, pero es una absorción limitada que realmente no se puede utilizar para que las terneras alcancen una suficiente cantidad de anticuerpos en sangre. Es algo que se puede usar para continuar y administrar un aporte mayor de inmunoglobulinas, pero no para asegurarnos que las terneras van a tener suficientes. Y comentario, por así decir, porque sí que es algo que es bastante común en Australia, donde estuve trabajando un par de años, es que dejar que la ternera mame el calostro de su madre no es una garantía para una transferencia exitosa de inmunidad, ya que no vamos a saber la calidad del calostro si tiene suficiente concentración de inmunoglobulinas. No tenemos forma de saber cuánto calostro la ternera ha ingerido o cuándo la ha ingerido. Puede ser que empiece a tomar el calostro muy tarde, cuando esta eficiencia de absorción ya esté reducida. Por ello, siempre importante que realizar una administración manual, por así decirlo, del calostro. El último de los factores a tener en cuenta es la calidad microbiológica o la higiene. Y como comentaba antes, la presencia de bacterias en el calostro reduce la absorción de inmunoglobulinas. Por poner una referencia, la cantidad de bacterias o las bacterias se duplican cada 20 minutos simplemente a temperatura ambiente, es decir, a unos 20 grados. De forma que si pensamos en ello en una hora, la cantidad de bacterias se ha multiplicado por 5. Por poneros un ejemplo, en esta placa de cultivo, lo que veis aquí se cultivaron 0,1 centímetros cúbicos de una solución de calostro que se había diluido 50.000 veces,
y cada uno de estos puntos representa una bacteria, en este caso un coliformes, lo cual podéis ver que realmente en lugar de calostro se podría decir que lo que se estaba administrando a las terneras era más bien un caldo de cultivo de bacterias, con lo cual de nuevo la higiene es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que sí que debemos optimizar, y para ello los puntos claves para disminuir la contaminación son el momento de la colección, ya que puede ser las bacterias que van a estar en en la piel de la glándula mamaria que puedan caer, el almacenaje, principalmente eso, la cadena de frío y demás. Debemos de intentar que el calostro, si lo va, o bien lo administramos inmediatamente o bien lo tenemos que disminuir la temperatura de forma rápida para disminuir este sobrecrecimiento bacteriano, y también de nuevo la limpieza de los instrumentos de colección, almacenaje y administración del calostro. Esto que tenéis aquí son las referencias de la calidad de lo que deberíamos obtener para considerar un calostro higiénico en función de el contagio de bacterias totales y de coliformes, y esto es algo que se puede utilizar si queréis monitorizar la higiene de forma rutinaria del calostro. Y si vais a hacerlo, mi sugerencia es siempre tomar la muestra del calostro que realmente está bebiendo la ternera, no el que porque eso realmente es lo que el reflejo de lo que realmente está ocurriendo. No tomar la muestra de cuando se toma el calostro y después resulta que se va a enfriar, recalentar y demás, porque ahí puede haber, o son otras etapas en las que puede haber sobrecrecimiento bacteriano. En un poco más de contexto práctico de cómo implementamos todo esto en una granja. Muchas granjas también en función del tamaño puede ser difícil ordeñar a una vaca de forma que el calostro se pueda administrar dentro de estas, por así decirlo, 2 primeras horas de vida del ternero, con lo cual para eso lo que se puede utilizar es tener calostro congelado y de forma rutinaria descongelar el calostro cuando el ternero nace, de nuevo en agua algo caliente, ya que si ponemos agua hirviendo así se va a descongelar rápido, pero también vamos a destruir todos esos anticuerpos. Es mejor usar bolsas que botellas, y las bolsas pueden ser bien estas bolsas comerciales que están especialmente diseñadas para ellas, que directamente le podemos conectar una tetilla o un tubo esofágico, o simplemente estas bolsas con cierre hermético que nos va a ayudar. ¿Por qué digo de usar mejor bolsas que botellas? Es que estas bolsas tienen una mayor superficie de contacto, de forma que el calostro se va a congelar y descongelar de forma más rápido. Si usamos estas botellas, en este caso son botellas de 4 litros, pero también imaginaros lo más común que yo siempre me he encontrado han sido las típicas botellas de 2 litros de Coca-Cola. Esto es lo que ocurre, la superficie de contacto es más limitada, solo se supera al exterior, de forma que el calostro va a requerir más tiempo para congelarse y descongelarse, y durante estas fases va a haber más crecimiento bacteriano, de forma que si usamos un método de almacenaje que tiene una mayor superficie de contacto, esto nos va a ayudar a un manejo más higiénico del calostro, ya que vamos a reducir el tiempo en el cual puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. Y lógicamente, si no es posible administrar a las terneras calostro de su propia madre, tenemos que usar calostro congelado. Lo que hay que hacer después es, una vez cuando se pueda, ordeñar a la vaca de nuevo cuanto antes, y si el calostro tiene la suficiente calidad posible, enfriarlo y congelarlo. De nuevo, esto depende de lo que se puede hacer en cada explotación. Hay explotaciones en las que se puede ordeñar a las vacas tras el parto en la paridera, lo cual es en muchos casos ideal, pero en otros hay que esperar a que haya hueco en la sala de ordeño para poder llevar a los animales y demás, con lo cual puede haber un mayor periodo de tiempo. Y para ello se puede utilizar esta estrategia de siempre utilizar calostro congelado de otra vaca y después congelar el calostro de la vaca que ha parido. También es importante monitorizar y controlar la eficiencia del manejo del calostro de forma rutinaria en las explotaciones. Para ello se puede obtener una muestra de sangre de terneras entre los 2 y 7 días de edad y, lógicamente, medir o estimar la cantidad de anticuerpos. Lo
académicamente correcto sería estimar la concentración de inmunoglobulina G, lo cual, pero a nivel práctico realmente esto no es lo que ocurre, y lo que se suele determinar es bien la concentración de proteínas totales o el porcentaje de Brix que mencionaba antes, ya que estos tienen una relación directamente proporcional con la cantidad de inmunoglobulinas. Esto tradicionalmente se clasificaba esta transferencia pasiva de inmunidad como un sí o no en función de un punto de corte, pero a día de hoy este consenso que se publicó hace 2 años, en el 2020, lo que sugiere es realmente son 4 categorías de transferencia pasiva de inmunidad que van desde excelente, buena, aceptable o pobre, y en el consenso también reportaron lo que estos expertos consideran como el número o el porcentaje de terneras que debería de caer en cada una de estas categorías para poder considerar una explotación como que está teniendo un manejo adecuado del calostro. ¿Qué implicaciones tienen estas categorías de inmunidad pasiva? Es decir, lógicamente, bueno, es un estudio que uno de mis estudiantes presentó este año en una conferencia en Estados Unidos. Realmente lo que vemos es que a medida que la calidad de la transferencia de inmunidad pasiva mejora, se reduce el riesgo o la probabilidad de que las terneras, por ejemplo, sufran diarrea, y asimismo también a medida que la calidad de la transferencia de inmunidad mejora, también se mejora o las vacas tienen una mayor probabilidad de llegar al primer parto. Con lo cual sí que tiene efectos tanto a nivel del periodo de lactancia, como también a nivel más tarde a la eficiencia reproductiva 2 años más adelante. Cambiando de tercio ahora y hablando un poco de vacunación por el resto de los 2 minutos, realmente, de nuevo, la producción de anticuerpos maternales se permanecen en la sangre alrededor de unas 3 semanas, pero a partir de la primera semana, incluso antes, los terneros empiezan a desarrollar sus propios anticuerpos. Para ello es necesario estimular el sistema inmune de forma que sea capaz de generar esos anticuerpos. Y uno de los problemas con los que nos encontramos tradicionalmente es que esta concentración de anticuerpos maternales afecta o presenta una interferencia con vacunas. Esta interferencia se debe, o la asunción es que los anticuerpos maternales se van a unir a y blindar las sustancias que van en la vacuna, de forma que esta vacuna no pueda ser presentada al sistema inmunitario de las terneras. Tradicionalmente se consideró que esta vacunación en presencia de anticuerpos maternales no era efectiva porque no se detectaba un aumento de anticuerpos tras la vacunación. No obstante, estudios recientes han mostrado que las terneras sí que pueden responder a la vacunación en presencia de anticuerpos maternales. Lo que ocurre es que esta vacunación en presencia de anticuerpos maternales no genera una respuesta de anticuerpos, sino que genera una respuesta, en este caso, de inmunidad mediada por células, o en este caso la respuesta de los linfocitos T, que cuando se realiza una infección experimental también resulta en efectos protectivos, de forma que se reducen los signos de enfermedad. Es decir, sí que es viable. Por ello, sí, las terneras pueden responder a la vacunación en los primeros días de vida, en presencia de anticuerpos maternales, pero sí que es cierto que estas respuestas van a ser más débiles y menos efectivas de lo que estamos acostumbrados en adultos. Por ello, esta alta concentración y hay como una cierta proporción en la cantidad de anticuerpos maternales y la eficiencia de esta respuesta. Por ello, normalmente se recomienda evitar la vacunación parenteral en la primera semana de vida, principalmente porque ese es el momento en el que la concentración de anticuerpos maternales está más alta. Y de nuevo, el sistema inmunitario de las terneras es un sistema más inmaduro, con lo cual para potenciar esta maduración, estas vacunaciones de refuerzo tienen una mayor importancia que vacuno adulto. Lógicamente, se acabo de decir, no debemos vacunar a las terneras en la primera semana porque por la presencia de anticuerpos maternales,
pero en esa primera semana es uno de los periodos de riesgo más elevados, con lo cual, ¿cómo podemos proteger a las terneras y estimular al sistema inmune durante esta semana? La respuesta para ello son el uso de vacunas intranasales que ya llevan un tiempo en el mercado, ya que estas vacunas lo que superan esta interferencia de anticuerpos maternales generando una inmunidad local a nivel de la mucosa. Realmente lo que ocurre es que estas vacunas lo que generan es la estimulación o la producción de inmunoglobulina A de nuevo en la mucosa respiratoria por las células plasmáticas linfocitos B, que después esta inmunoglobulina A pasa al moco del torrente del epitelio respiratorio y es capaz de bloquear, en este caso, a virus o patógenos, de forma que previenen la entrada de infección por estos virus. Particularmente, este método de vacunación es particularmente relevante para patógenos respiratorios, ya que estamos generando una protección localizada en el puerto de entrada de estas vacunas. Por ello, a día de hoy es muy común que estas vacunas son administradas al nacer, como parte de la rutina de procesado de las terneras recién nacidas. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que la duración de este efecto protector con vacunas intranasales es inferior a lo que estamos acostumbrados en vacunas parenterales, con lo cual no es simplemente una vacunación que después nos podemos olvidar por un año. Ya por último, además de la vacunación, debemos de proporcionar otras estrategias que van a soportar o ayudar a este sistema inmune de las terneras. Hace 2 semanas hablé un montón de la importancia del estrés oxidativo durante el periodo de transición y cómo afecta de forma negativa al sistema inmunitario. Realmente lo que este estudio por María Pérez Santos, que realmente se hizo cuando aún yo estaba en Lugo haciendo el doctorado, lo que encontramos realmente es que las terneras durante el primer mes de vida tenían un nivel de estrés oxidativo más alto que las vacas en transición, que es lo que realmente está reflejado por esta barra gris aquí. Por ello, la administración de antioxidantes al nacer puede ser también una estrategia útil y este es un estudio que hemos completado este verano, uno de mis estudiantes de doctorado, en el cual la administración de antioxidantes parenterales al nacer, y en este estudio usamos los 2 suplementos antioxidantes para administración parenteral que están disponibles en el mercado en Estados Unidos. Lo que nos encontramos es que las terneras que recibieron cualquiera de los 2 suplementos tuvieron una disminución de su estado de estrés oxidativo y tuvieron una mayor y más rápida respuesta a la vacunación intranasal, que la medimos en función de la cantidad o de la producción de inmunoglobulina A en la mucosa respiratoria, y era inmunoglobulina A específica para 2 de los patógenos de la vacuna, el herpes virus y el virus sincitial respiratorio. Lo que podéis ver es que no hubo diferencias entre los 2 suplementos, pero aquellas terneras que recibieron los antioxidantes al nacer tuvieron una respuesta más rápida, como podéis ver aquí, y superior en función de la cantidad de inmunoglobulina A producida que aquellas que no recibieron esta suplementación antioxidante al nacer, de forma que esta suplementación antioxidante mejoró la respuesta inmunitaria frente a la vacuna intranasal. Ya para resumir, lo que creo que son los mensajes importantes de hoy, que las enfermedades neonatales tienen un impacto en la futura productividad y no afectan simplemente al periodo neonatal. La salud de la ternera comienza con el manejo de la vaca seca que vimos hace 2 semanas. Las terneras nacen con un sistema inmunitario completo, pero este sistema es inmaduro. Por ello debemos de proporcionar un adecuado encalostrado para proporcionar protección frente a enfermedades y estimular la maduración del sistema inmunitario. Y en función de eso, la administración de 2 tomas de calostro en las primeras 6 horas de vida mejora la salud y la futura productividad de los animales. Es una práctica que debería ser recomendada. Y ya por último, la vacunación en presencia de anticuerpos maternales es posible, pero las vacunas intranasales son probablemente preferibles para usar en terneras recién nacidas, y la suplementación con antioxidantes al nacer también ayuda a mejorar la respuesta a esta vacunación intranasal, con lo cual puede tener efectos más protectivos. Y con ello espero que tenga muchas preguntas y agradeceros la atención. Gracias.